Y espero que en el tiempo del mensaje también nos podamos gozar con este tema que he titulado El ministerio del Espíritu Santo en el cristiano. El ministerio del Espíritu Santo en el cristiano. Algo que quiero decir de entrada es que el ministerio del Espíritu Santo es poco conocido hoy en día entre los cristianos. No es un ministerio del cual se habla muy a menudo. Es más, muy pocas veces desde el púlpito se enseña, muy pocas veces escuchamos un mensaje relacionado con esto en la radio, la televisión o en las redes sociales. Y por esa razón afirmo que el ministerio del Espíritu Santo es poco conocido hoy en día. Así que en los próximos minutos vamos a estar hablando y usted va a descubrir parte del accionar del Espíritu Santo de Dios en todo cristiano. Y digo parte porque no es posible que en tan poco tiempo podamos nosotros hablar acerca del ministerio del Espíritu Santo por completo. Pero vamos a hacer el intento de cubrir una buena cantidad de material. Lo primero que quiero decir es que Dios es Dios en tres personas. Y este es un gran misterio, mis hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es eterno. Él no tiene inicio y no tiene fin. Dios no tuvo comienzo y tampoco va a tener fin. Él existía antes de que el mundo existiera. Así que está presente hoy y seguirá siendo Dios por la eternidad. Así que nosotros tenemos un Dios unitrino. Dios Padre, que es el que he descrito, que no tiene principio, que no tiene fin. Él creó todas las cosas y de hecho se nos dice en el primer capítulo de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba presente el Espíritu de Dios. Pero también el apóstol Juan nos dice que en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesucristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que también ahí se nos hace referencia a Jesucristo. Así que tenemos al Dios unitrino en la creación y lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que Dios ha estado presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y seguirá presente en nuestra vida hasta que Él decida que es el tiempo en el cual Jesús vuelva por segunda vez, esta vez como rey, ya no como una oveja sin mancha. Ahora, cuando el hombre pecó, y esto lo leemos en Génesis capítulo 3, mis hermanos, Dios dispuso entretejer un plan de salvación para que eso no quedara así, para que el hombre no quedara eternamente separado de Dios. No, Él quería reconciliar al hombre consigo mismo. Así que en el tiempo señalado, Dios envió a Jesús a nacer primero de una virgen y a desarrollar un ministerio que duró aproximadamente 33 años. Y luego Él fue crucificado, fue muerto en una cruz. Como una oveja fue llevado al matadero y su sangre derramada en la cruz fue el pago que Dios recibió por nuestros pecados, por nuestra culpa. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después resucitó. Y tampoco la historia terminó ahí. Apareció a más de 500 y después ascendió al cielo. Y ahora, hoy mismo, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de los hijos de Dios. Así que eso es maravilloso. Pero Él dijo a sus discípulos: no los dejaré solos. Les enviaré un consolador que estará con ustedes para siempre. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo al que nosotros necesitamos conocer. Y hay un capítulo en la Biblia, Romanos capítulo 8, que habla acerca del Espíritu Santo. Posiblemente usted haya venido con una expectativa aquí y usted piense que, bueno, este no era el tema que yo esperaba. Bueno, no coma ansias y no se descalifique, ni me descalifique tampoco, porque estoy seguro que el Señor le puede hablar perfectamente si usted presta atención a estas palabras. Mire lo que vamos a leer a continuación. Romanos capítulo 8, versículo 5.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En este preciso momento que usted está sentado ahí, o que está escuchando este mensaje, ¿en qué está pensando? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Hay dos tipos de personas: los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. Así que sería buena pregunta: ¿a qué grupo pertenezco? ¿A los que piensan en las cosas de la carne o a los que piensan en las cosas del Espíritu? Y quizás es necesario ponerle un poco más de carne, ¿no es cierto?, a esto de pensar en las cosas de la carne. Bueno, pues entonces voy a decirles lo que la misma palabra de Dios responde al respecto. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. No lo van a encontrar en la pantalla, se los voy a leer. Esto describe la mentalidad de la carne. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Esa es, damas y caballeros, la mentalidad de la carne. Los que piensan en las cosas de la carne se comportan precisamente de esta manera. Pero también aquí se nos dice en este texto bíblico que hay otro tipo de personas que son los que piensan en las cosas del Espíritu. Y también el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas los siguientes versículos, hace una lista de lo que es la mentalidad del Espíritu de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Así que, damas y caballeros, aquí tenemos la descripción de estos dos tipos de mentalidades totalmente opuestas una de la otra, ¿sí o no? En realidad, los que piensan en las cosas de la carne distan mucho de los que piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y qué pasará entonces con aquellos que están en un punto intermedio? Estos que están en un punto intermedio tienen que definirse. Y yo recomendaría que esos que se sienten que están en un punto intermedio se decidan de una buena vez por adquirir la mentalidad de los que piensan en las cosas del Espíritu. Eso es lo que más les conviene. Por eso necesitamos todos los cristianos adquirir este tipo de mentalidad, la mentalidad que piensa de acuerdo al Espíritu de Dios. Romanos 8:6, mire lo que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todo aquel que tiene la mentalidad de la carne vive en muerte, vive en pecado. Los cristianos que hemos nacido de nuevo, que tenemos al Espíritu de Dios, entendemos que antes vivíamos así, en la carne, en pecado, vivíamos en tinieblas. Pero cuando venimos a Cristo encontramos gran luz. Y ahí fue cuando la luz resplandeció en nuestra vida y adquirimos la luz de Cristo. Y ahora también nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestra vida. Así que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Paz para con Dios. Estás en paz para con Dios. Te has reconciliado con Dios. Ya no eres enemigo de Dios cuando tú has nacido de nuevo por medio de Jesucristo.
Así que aquí vemos en Romanos 8:6 los resultados que produce el pensar en las cosas de la carne y el pensar en las cosas del Espíritu. Romanos 8:9, y le animo para que preste mucha atención a este texto bíblico porque es muy contundente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, amigos, yo no estoy descalificando a nadie. Este texto bíblico, así como está ahí en la pantalla, vuélvalo a leer detenidamente. Y fíjese bien en algo interesante. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, a los cristianos convertidos en esa ciudad, judíos y gentiles, les dice: mas vosotros no vivís según la carne. Porque le está escribiendo a cristianos, le está escribiendo a personas nacidas de nuevo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así que cada cristiano en este lugar debe vivir según el Espíritu de Dios, no según la carne. Aplique esto a su vida de hogar, a su vida familiar. ¿Cómo deben hacer familia ustedes? Bueno, aquí se nos dice cómo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así que cada cristiano debe hacer familia de acuerdo al Espíritu de Dios, de acuerdo a la mentalidad del Espíritu de Dios. ¿Cómo debemos llevarnos en nuestro matrimonio? De acuerdo a la mentalidad del Espíritu de Dios. Con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y dominio propio. Esa debe ser la mentalidad de todo matrimonio cristiano. Gracias por ese amén solitario. Muy bien, lo voy a invitar a un café después a usted solo porque y entonces me lo dejaron solo a este varón. ¿Cómo debemos criar a los hijos nosotros los cristianos? Con la mentalidad del Espíritu de Dios, exactamente igual. ¿Cómo debemos hacer negocios nosotros los cristianos? Con la mentalidad del Espíritu de Dios. ¿Cómo debemos manejarnos en nuestros vecindarios? ¿Como gente iracunda, irracional? ¿Como malos vecinos? No, debemos llevarnos en nuestro vecindario como verdaderos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Esto se puede aplicar a cualquier faceta de nuestra vida. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, lo siento, pero no es de Él. Habrá alguien en este lugar, habrá alguien que nos está viendo, nos está escuchando, que no tiene al Espíritu de Dios, que ha sido simpatizante nada más, ha sido un religioso nada más, que visita esta iglesia o que visita otras iglesias. Aquí en Honduras, en Centroamérica, en América Latina o donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Habrá alguien que ha pensado equivocadamente que es cristiano cuando en verdad no lo es, porque no tiene el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo habita en cada cristiano. Eso lo dice este versículo número 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que el primer punto de enseñanza, damas y caballeros, es este: el Espíritu Santo habita en nosotros. Otra vez parece que no escucharon. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿No es maravilloso eso? Quizás no les parezca tan maravilloso a algunos, pero es Dios habitando en ti. Te lo explico de esta manera. El apóstol Pablo escribió dos cartas a la iglesia que estaba en una ciudad llamada Corinto. Esa ciudad
era una ciudad que manejaba mucho dinero. Era una ciudad entre dos puertos. Habían 10 templos diferentes a 10 diferentes deidades. La característica de esas 10 deidades es que esas 10 deidades tenían templo, pero ellos no habitaban en esos templos. Esos templos estaban vacíos. No estaba viviendo ahí la deidad. Sí, uno de esos templos, el más famoso, era el templo a la diosa Afrodita, la diosa del sexo, la diosa de la fecundidad, la diosa del amor, también conocida como la diosa Venus, en otras culturas como la diosa Astarte. Pero en el Imperio Romano así se conocía. Y resulta que muchos cristianos de esa ciudad de Corinto habían sido asiduos feligreses de ese templo a la diosa Afrodita, y ahora venían a la vida cristiana. Y esos 10 templos hablaban de que existía una cultura politeísta y muchas religiones en esa ciudad, y es que el pensamiento griego se había apoderado de la mentalidad de la gente. Ellos decían que el espíritu y el cuerpo estaban separados y que lo más importante no era el cuerpo sino el espíritu, y por lo tanto había que cultivarlo. Y por eso los sabios griegos apuntaban siempre a la sabiduría, a cultivar el espíritu, pero con el cuerpo se podía hacer lo que se quisiera. Por eso las sacerdotisas que trabajaban en el templo de Afrodita practicaban la prostitución con los hombres que iban ahí, y eso se consideraba una ofrenda a la diosa Afrodita. Ahora entendemos lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En esos templos, en esos 10 templos en la ciudad de Corinto, no habitaba ninguna deidad. Tenía sacerdotisas, sí, pero la deidad no estaba ahí. Esto contrasta directamente con los templos paganos de Corinto, porque en lugar de unir el cuerpo a una prostituta, el cuerpo del cristiano está unido a Cristo y es morada del Espíritu verdadero. Así que cada cristiano es un templo en donde mora, en donde habita el Espíritu Santo. Eso no te lo puede ofrecer ninguna religión, te lo ofrece el cristianismo. Dios habitando dentro de ti. Dime a dónde más lo vas a encontrar. Así que el cuerpo es un templo sagrado donde habita el Espíritu Santo. Y por lo tanto, tú y yo no podemos hacer lo que se nos dé la gana con nuestro cuerpo. Debemos entender que nuestro templo es sagrado. Esto explica por qué muchas personas no están experimentando crecimiento y desarrollo espiritual, porque están mal utilizando su cuerpo. El pecado obstaculiza nuestra comunión con Dios y limita nuestra efectividad espiritual, damas y caballeros. Dios te quiere utilizar más, pero debes resolver tu pecado para que ese obstáculo se elimine de tu vida. Encaminémonos al punto de enseñanza número 2 de 3. Romanos 8:11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Seguramente has escuchado esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Exactamente. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no éramos cristianos, quizás hasta visitábamos una iglesia. Me pasó a mí en mis inicios. Yo visité una iglesia desde los 8 años, pero me convertí a Cristo hasta los 14 años. 6 años de visitar una iglesia, 6 años de estar sentado ahí como ustedes están, escuchando a un predicador, a un evangelista, diciendo: si quieres recibir a Cristo, entonces te guío en una oración. Pero si no estás preparado, entonces en tu casa y en tu habitación, haz esta oración a solas con Dios.
Me pasó durante 6 largos años, hasta que un día en la noche, a mis 14 años, me bajé de la cama a las 10 de la noche. Todas las luces estaban apagadas y ahí al pie de mi cama, de rodillas, le pedí a Cristo que entrara en mi corazón y que me hiciera una nueva persona. Eso es. Así que yo te entiendo. Tú puedes estar sentado aquí, puedes estar sentado ahí, escuchando o viendo este mensaje y aún así no ser cristiano. Siento mucho pincharte el globo, pero eso era yo. 6 años en esa condición hasta que me di cuenta que no era hijo de Dios. Así que tú tienes que entender esto que dice aquí, que el que levantó de los muertos a Cristo también te va a levantar a ti. Tú que estás muerto en tus delitos y pecados, entonces así como Cristo fue levantado por el Espíritu de Dios, también te va a levantar a ti para darte una nueva vida. Romanos 8, 12 al 13 nos dice así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Algunas veces cuando estoy orando al Señor, le digo, Señor, tú no me debes nada. Yo te debo todo a ti. Así que yo entiendo este primer renglón. Así que hermanos, deudores somos. Deudores somos a Dios. Deudores somos a Cristo. Deudores somos al Espíritu Santo. Le debemos todo a Él. Pero Él, ¿qué nos debe a nosotros? Si con su gracia nos ha amado. Si con su gracia es que hemos sido salvos. Porque Él nos amó primero, es que nosotros le amamos a Él. Deudores somos. Estamos endeudados con Dios hasta la coronilla, mis hermanos, mis amigos. Así que no podemos vivir conforme a la carne. Tenemos que vivir agradecidos. Agradecidos conforme al Espíritu de Dios. Esta carta le habla a cristianos y es un llamado a no comportarnos como carnales, a eliminar de nuestra vida prácticas pecaminosas. Esa es nuestra responsabilidad, damas y caballeros, como cristianos. Pero fíjense que humanamente hablando no es posible dejar esos vicios, esas ataduras. Humanamente hablando es muy difícil. Por eso Dios envió a su Espíritu Santo a habitar en nosotros para que fuese posible. Aquello que no era posible naturalmente es posible sobrenaturalmente por medio del Espíritu Santo. Amén, gracias hermano. Por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque tu carne te va a decir, no importa, solo es una firma y te vas a ganar 100,000 empiras. Tu carne te va a decir eso. Lo que no te va a decir es el resultado que viene después. Muerte. ¿De qué manera? Presidio. Tu prestigio arruinado, al igual que el prestigio de tu familia. Eso es lo que no te dice la carne. Eso es lo que no te dice Satanás y sus demonios. Sí, esa chica está bonita, ese chico está bonito. Olvídate de tu anillo, escóndelo por ahí. Lo que no te dice es que eso va a arruinar tu matrimonio, va a arruinar tu vida y tus hijos van a quedar marcados de por vida con ese dolor. Nuestra responsabilidad es eliminar de nuestra vida las prácticas pecaminosas, pero eso solo es posible teniendo al Espíritu de Dios dentro de ti. Eso es lo que te va a dar ese poder sobrenatural que tú necesitas. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Porque todos los que son guiados, esa palabra guiados viene del verbo agó en griego. Significa efectivamente guiar, conducir, dirigir hacia un propósito. Eso es lo que hace un pastor de ovejas. El pastor de ovejas sabe el camino. Las ovejas no lo saben. Por lo tanto, el pastor de ovejas dirige a este rebaño por lugares seguros, hacia pastos verdes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con cada uno de los hijos de Dios. Los dirige porque Él conoce el camino. Así que ser guiado por el Espíritu Santo no significa que tú dejas de pensar. No, significa que tú sigues la dirección de tu guía, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce hacia la santidad, hacia la obediencia, a la semejanza a Cristo. Así que es tu responsabilidad ser manso y humilde, como una oveja que sigue la voz de su pastor. Por eso es importante la intimidad con Dios. Por eso es importante dedicar tiempo intencionalmente, cerrando la puerta de tu cuarto, entrando en tu aposento y ahí en secreto orar a tu Padre que ve en lo secreto para que te recompense en público. Tú me dices, yo mientras me estoy bañando estoy orando. Yo mientras conduzco en el tráfico estoy orando. Ay, Señor, gracias, Padre. Y entonces se te pasa una moto y bajas la ventana y le dices 4 cosas. Sigue orando, claro. Tú te engañas a ti mismo. Sí, sigue de iluso pensando que estás orando. No estás siguiendo la fórmula de Cristo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la fórmula. El Espíritu Santo nos guía, punto de enseñanza número 2. Y esto es interesante porque expresa la idea de ser guiados, conducidos por el Espíritu Santo. El que es guiado por el Espíritu Santo hace lo que es correcto, lo que le agrada a Dios. Y a veces hacer lo que le agrada a Dios no es que es agradable en primera instancia, porque va en contra de tus apetitos carnales. Ahí es donde tenemos que hacer morir las obras de la carne. El que es guiado por el Espíritu Santo vive bajo la dirección constante del Espíritu de Dios. Miren, no basta con profesar que somos hijos de Dios, sino que la vida guiada por el Espíritu se demuestra mediante el fruto del Espíritu Santo. Y ya lo he dicho y no lo voy a volver a repetir, pero si tú quieres, búscalo en tu Biblia hoy en la noche. El fruto del Espíritu Santo es. Ahora, esto me lleva a la siguiente conclusión. La diferencia entre un cristiano maduro y uno carnal se evidencia en cuanto se somete a la dirección del Espíritu Santo. Porque a unos cristianos les va bien en su vida familiar, conyugal, en la crianza de sus hijos, y a otros no, son un desastre. Van a la misma iglesia, quizás hasta tienen los mismos años de asistir. Aquí está la diferencia. Léelo en la pantalla. La diferencia entre un cristiano maduro y uno carnal se evidencia en cuanto se somete a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y no lo voy a tratar de ejemplificar con algo tan burdo, pero para que me entiendas, es como un GPS espiritual. Tú sabes, tú abres Google Maps o Waze y entonces pones la dirección y él te va diciendo dobla a la derecha, o si no te dice toma la siguiente salida. Pero depende de ti si tú quieres seguir esas direcciones. O sea que a veces cuando vamos conduciendo, el Waze nos dice toma la siguiente salida y tú no tomas la siguiente salida porque tú sabes más que el Waze. Y entonces tomas otra salida y te encuentras con el tráfico. Así es.
Entonces, no importa el GPS que tú utilices, si tú no lo obedeces, entonces es tu responsabilidad. De la misma manera, mis hermanos, el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo nos conduce hacia pastos verdes, pero es tu responsabilidad obedecerle. Ser guiado por el Espíritu Santo no significa perder tu voluntad, significa seguir voluntariamente a aquel que conoce el camino. ¿Quién o qué está guiando tu vida? ¿Quién o qué está guiando tu vida? ¿El entretenimiento? ¿La Copa Mundial de Fútbol? ¿El dinero? ¿Los proyectos de vida? ¿Tu carne? ¿Qué está guiando tu vida? Ser guiado por el Espíritu Santo, dijo este pastor sudafricano y autor Andrew Murray, ser guiado por el Espíritu Santo es el secreto de la verdadera santidad. Porque el Espíritu Santo nunca te va a meter por una calle de pecado. No, Él siempre te va a guiar a la calle llamada santidad. No esforzarnos por ser mejores, como te dice un coach, sino rendirnos para que el Espíritu Santo de Dios nos lleve. Eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos, que el Espíritu Santo nos lleve. Estás separado de tu esposa, de tu esposo. Están en la misma casa, pero ella está refugiada en el cuarto de los chicos. O tú estás en el sofá. Esa es la vida que Dios quiere que tú lleves. Esa es la vida guiada por el Espíritu Santo. Ciertamente no lo es. No es que tú como padre no le hables a tus hijos, o tú como hijo no le hables a tus padres. Esa no es la vida guiada por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas que componer en nuestras vidas, porque ciertamente no estamos siendo dirigidos o dejándonos dirigir por el Espíritu Santo. Esa no es la clase de vida que Dios quiere para ti. La clase de Dios que Dios quiere para ti, la clase de vida que Dios quiere para ti es que tú camines en santidad. Nos dirigimos hasta el último punto de enseñanza de esta noche, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Me encanta que mis hijos hoy tienen 31 años, 29, 24, casi 25 y me dicen papi todavía. Y yo me pongo, no sé, como algodón de azúcar, ¿verdad? Mi hijo mayor me da besos con su barba aquí en el cachete y yo me derrito. Eso es. Cuando tú estás en una íntima comunión con Dios, tú le llamas papi a Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El que anda en temor todavía siendo cristiano es que está practicando las obras de la carne. Huye sin que nadie lo persigue. ¿Se da cuenta? Ahí está. Hay diferentes criterios para saber cómo tú andas en tu vida cristiana. Tú no has recibido el espíritu de esclavitud para andar en temor todavía. Recuerda las palabras del apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que vive en ti, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que ya no andes como esclavo, tú debes andar como un libre. Y esto me recuerda esta anécdota de un juez que tenía delante de sí a un acusado, un muchacho acusado de haber cometido un asesinato. Y ahí estaba la fiscalía acusando a este muchacho. Se presentaron las pruebas por parte de la defensa y el juez dijo, exonero a este muchacho. Él no es culpable de este asesinato. ¿Saben cómo se llama eso? Justificación. El juez fue un juez justo y justificó a este muchacho. Ahora imaginemos que este mismo juez se baja del estrado y se acerca al muchacho y lo invita a su casa. Y ya en su casa le dice, de ahora en adelante,
tú vas a vivir conmigo y yo te voy a adoptar como uno de mis hijos. Eso es lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Así que cada uno de los cristianos ha sido adoptado en la familia de Dios. Ya no tiene que vivir más en temor. Ahora eres libre. Ahora eres libre. Así que ahora tienes las promesas de Dios para ti. Pero así como te alegras de escuchar que tienen las promesas de Dios para ti, también te anuncio que tienen las responsabilidades de Dios para ti. Ningún amén, ningún aleluya, ningún aplauso, claro, sí. Es que las promesas tienen muchos likes, ¿no es cierto? Pero las responsabilidades, nadie se presenta. El Espíritu mismo, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, por favor? Bueno, más o menos, porque ni me despeinaron con ese amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quizás no has entendido lo que significa dar testimonio. En este texto bíblico que miras en la pantalla hay dos testigos. La palabra testimonio viene del verbo martireo. De ahí viene la palabra mártir, ¿no es cierto? Que es en realidad testigo. Así que martireo significa dar testimonio, declarar como testigo. Utilizando otra vez la figura del juez, ahí está la fiscalía protagonizada por Satanás y sus demonios, y aquí está el acusado, que eres tú, que soy yo. Pero al lado tuyo hay alguien, el Paracleto, el abogado, el Espíritu Santo. Y entonces, ante las acusaciones de Satanás y sus demonios, el Espíritu Santo levanta la mano y dice: Señor juez, yo doy testimonio de que Él es un hijo de Dios y que aquellas son patrañas, son mentiras. Y entonces el juez te pregunta y te dice: ¿y tú qué opinas? Señor juez, desde mi conciencia regenerada, desde mi ser interior transformado, yo sé que soy un hijo de Dios. Así que ahí está, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Por eso ya no vivas en temor. Vive ahora en libertad, esa libertad que te da el ser un hijo de Dios. Tercer punto y último de esta enseñanza: el Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios. Charles Spurgeon, este pastor bautista británico, escribió: el Espíritu Santo nos sella hasta el día de la redención. Él es el testigo dentro de nosotros que nos asegura que somos propiedad de Dios. En conclusión, mis hermanos, la vida cristiana no consiste en esforzarnos para agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. No vas a poder, sino en aprender a vivir cada día bajo la influencia, dirección y poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Puestos de pie, por favor, puestos de pie. Recuerden esto: el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, ni una experiencia emocional pasajera. Él habita en nosotros. Dios mismo habita en nosotros. Nos da vida, nos guía, nos capacita para vencer el pecado y confirma que somos hijos de Dios. Padre, muchas gracias por este mensaje. Lo necesitábamos, porque muchas veces no nos detenemos a pensar en el Espíritu Santo. Ignoramos incluso el ministerio del Espíritu Santo. Él está presente en nuestra vida, habitando en nuestro corazón. Él quiere guiarnos, pero a veces el no estar conscientes de Él nos impide ignorar sus directrices. Dios, de ahora en adelante queremos estar más conscientes que nunca de la presencia de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros,
para que nos guíe, para que confirme que somos hijos de Dios en nuestro día a día. Señor, gracias por haber enviado al Espíritu Santo, por no habernos dejado solos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, Señor. Gracias por esta enseñanza y por estos corazones que están aquí receptivos, Señor. Oro para que tú sigas hablando a sus corazones, al presente y al futuro, Señor, y que esta semana sea una semana diferente, conscientes de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Dios, sigue utilizando esta iglesia como un referente para cumplir con la misión que le has encomendado desde aquí, Honduras, Señor, a todo el mundo. Somos una iglesia, una familia, y tenemos una misión en Cristo Jesús. Despídenos en paz, Señor. Así te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Sigamos alabando al Señor.